Feliz sábado a todos, saludos en el nombre de Cristo Jesús de parte de Reflexiones de Esperanza. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, para presentar delante de nuestro Dios, ante el trono del Dios Todopoderoso, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Feliz sábado a todos, queridos amigos y hermanos de Reflexiones de Esperanza, hasta donde nos esté acompañando desde el lugar donde está usted, que Dios la bendiga y que la presencia de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Hoy queremos presentar ante el trono, pedir en oración. Seguimos pidiendo por la familia del pastor Josué Muñiz, por su esposa Ana, por sus 2 hijos, que Dios siga fortaleciendo sus vidas, que Dios siga levantándolos cada día hasta aquel día glorioso cuando Cristo Jesús venga y vuelvan a encontrarse con el pastor. Queremos también pedir por la nietecita de nuestra hermana Mari Carmen Moctezuma. Me mandó un mensaje pidiendo que oráramos por su nietecita. Es la primera nietecita, así es de que ella está contenta. Tuvo algunas complicaciones, pero gracias a Dios está saliendo adelante. Pedimos por su nietecita que pronto pueda estar en el hogar con sus padres y puedan disfrutarla también sus abuelos. Pedimos por Gabriel Aguilar, mi amigo, compañero de trabajo de hace muchos años. Aún sigo manteniendo contacto con él. Pido para que Dios lo ayude a salir adelante de esta situación difícil. Sigo pidiendo por mi hermano Joel Salazar para que Dios siga obrando y él pueda ver el poder de Dios en sus vidas. Así de que también pedimos por las peticiones de cada uno de ustedes. Aquellas peticiones que ustedes conocen en su corazón, vamos a presentarlas delante de Dios y pedir que sea Él el que nos ayude. Nadie más puede ayudarte. Nadie más puede hacer lo que Dios hace. Por eso yo te invito que confíes solamente en el poder de Dios y en su gracia. Él es el único que puede obrar. Nadie más lo puede hacer. Así es de que, amigos, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y pedir que sea la presencia de Cristo en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por la bendición que tenemos de terminar esta semana y ahora, Señor, estar en tu presencia para escuchar tu voz, sentir tu Espíritu Santo y ser nutridos nuevamente por tu palabra inspirada. Presento delante de ti cada petición, Señor, cada nombre, cada necesidad. Te pedimos que tú obres conforme a tu sabiduría y a tu poder. Confiamos en ti, Señor, porque para ti nada es imposible. Pero también, Señor, ayúdanos a honrarte solamente a ti, porque tú eres el único que merece honra y gloria. Por eso toma en tus manos cada nombre, cada petición, cada necesidad. Cada persona que está levantando su voz delante de ti ante el trono y pidiendo, Señor, que seas tú el que obre. Los presento ante ti, Señor, pidiendo que seas tú el que tome el control de todas estas cosas, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De mi parte, Señor, te pido que me permitas esconderme atrás de Jesús, que sea Él el que reciba toda la gloria y toda la honra, y yo solamente soy un instrumento tuyo. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos, Señor, a seguir siendo tocados por tu Espíritu Santo y a entender tu palabra que tan importante es para nosotros en la vida diaria. Ahora, Señor, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz porque te lo pedimos y suplicamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, el tema de esta mañana se titula ¿Conoces el tiempo que estamos viviendo? Diariamente nos informamos cómo estará el clima o el tiempo, ¿verdad? Si estará lluvioso, si estará frío, si estará caluroso. Y dependiendo de eso es como entonces podemos ver el día. Por otro lado, nos informamos de las noticias, lo que está pasando alrededor del mundo o en nuestra ciudad. A veces, con el simple hecho de mirar el cielo, de mirar las nubes, muchas personas dicen cómo va a estar el día.
De acuerdo al tipo de nube, es entonces como va a aparecer el día. Es sorprendente cómo muchas personas conocen muy bien las nubes. Pero, a pesar de eso, la pregunta que quiero hacer es, ¿pero sabemos los tiempos que estamos viviendo actualmente? ¿Sabemos lo que está pasando en estos momentos? En cierta ocasión, Jesús enfrentó o reprendió a los fariseos y a los sacerdotes, que eran los líderes religiosos en aquel tiempo. Vinieron para tentarle y le pidieron una señal del cielo para poder creer en él como el Mesías prometido. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice así Jesús: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Ellos podían pronosticar, les dice Jesús, ustedes pueden pronosticar los tiempos, si va a haber lluvia, si va a haber calor, si va a ser frío, si va a haber ventarrones, si el día va a estar muy difícil. Ustedes pueden pronosticar todo este tiempo, les dice Jesús. Pueden decir cómo está el día, pero ¿no pueden identificar los tiempos que están viviendo? ¿Conocen los tiempos que están experimentando en estos momentos? Jesús nos confronta, queridos hermanos. Jesús confronta a los líderes religiosos y les pregunta, ¿conocen el tiempo que están viviendo? ¿Por qué era importante lo que Jesús les estaba diciendo? Porque ellos estaban tentando a Jesús para que Jesús les diera una señal y poderlo aceptar como el Mesías prometido. Sin embargo, Dios en su gran misericordia les había dado muchas señales a través de Cristo Jesús hasta ese momento. Por ejemplo, su nacimiento, la evidencia de los pastores, la evidencia de los magos que vinieron para buscar al Mesías prometido, y sin embargo ellos no habían creído. El ministerio de Cristo Jesús. Ellos estaban esperando que Cristo hiciera un milagro para entonces poder creer en él como Mesías. Pero lo más triste es que ellos, aunque Jesús hubiera hecho un milagro exclusivamente para ellos, para mostrarles quién era Jesús, ¿sabes qué hubiera pasado? No lo hubieran creído. ¿Por qué? Porque sus mentes ya estaban cauterizadas. Jesús les está diciendo que no pierdan la oportunidad de ¿qué? De la salvación que Dios está dando a través de ellos. Jesús, queridos hermanos, les hizo entender que la señal que ellos esperaban estaba delante de ellos. Era Jesús. Sin embargo, estaban perdiendo la oportunidad de la salvación esperando una señal más y querían un milagro de Jesús para poder creer en él. Sin embargo, Cristo Jesús, queridos hermanos, no lo hizo, porque aunque hubiera hecho señales y las había hecho, no las estaban aceptando como tal. Jesús era el cumplimiento de los tiempos, era la evidencia exacta de la profecía bíblica de Daniel de que el Mesías vendría. Por eso, queridos amigos y hermanos, la pregunta que quiero hacerte hoy es a ti. ¿Conoces los tiempos que estamos viviendo? ¿Conoces los tiempos que están pasando en estos momentos? Anoche estábamos reunidos con un grupo de personas, mi esposa y yo. Y algunos de ellos estaban hablando de lo difícil que se está poniendo los tiempos, lo difícil que están pasando este mundo, las cosas que están sucediendo. Pero todo eso es simplemente evidencia de lo que Dios
nos ha hablado a través de la Escritura. Por eso vuelvo a lo que Jesús estaba diciendo. Jesús era la señal del cielo ante ellos. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿conoces los tiempos que estamos viviendo actualmente? ¿Entiendes por qué están pasando todas estas cosas alrededor del mundo? Hay dos tipos de significado en el tiempo. Voy a leerte la primera, que lo describe la Real Academia Española. Dice así: tiempo significa la secuencia de sucesos pasados, presentes y futuros. El otro significado es, en el diccionario bíblico, tiempo es la época de varios acontecimientos en secuencias cronológicos. Uniendo estos dos significados de tiempo, esto quiere decir que lo que estamos viviendo, más que tiempo, son hechos cronológicos dichos por la palabra profética de Dios. Son las señales de los cielos de todo lo que ya se había profetizado y de lo que Dios había revelado a través de la Escritura con mucha anticipación. Son alertas de parte de Dios para nosotros que estamos viviendo en estos tiempos difíciles. Es interesante que el término tiempo significa hechos cronológicos dichos por la palabra de Dios. ¿Entendemos ahora cuán importante es poner atención a lo que la Escritura dice? Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está dirigiendo todo. Es Dios el que está mostrándole al hombre las cosas que se están cumpliendo de su palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que creamos en Él, porque se está cumpliendo lo que Él ha dicho. Te voy a dar muestra de uno. En el capítulo 24, a partir del versículo 12, Mateo 24, 12, tú lo vas a entender. Al leer el pasaje, tú lo vas a entender dando una mirada al panorama alrededor del mundo. Dice en Mateo 24, capítulo 12, Jesús dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24 está dentro de las señales de los tiempos del fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo te pregunto, ¿se ha cumplido y se está cumpliendo esa parte que dijo Jesús? Sí. Si nosotros nos damos cuenta y miramos alrededor, ¿cuánto el amor ha disminuido, pero la maldad ha aumentado? Mira cuántas noticias vemos de las personas que no tienen escrúpulos para lastimar, para herir, para hacer sentir mal. Estábamos viendo mi esposa y yo en las noticias de un tráiler que se volcó. Traía una cantidad de productos y todas las personas, cuando debieron acercarse a auxiliar al chofer, al conductor del camión, ¿sabes qué es lo que hicieron? Se enfocaron en tomar todo el material que venía en el tráiler. Ignoraron al chofer que estaba herido dentro de la cabina del tráiler y solamente se enfocaron en la rapiña. Nosotros podríamos pensar, pero ¿cómo es posible que pase esto? Es simplemente algo de lo que Cristo Jesús había dicho. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy en la actualidad. Por eso Jesús nos pregunta, ¿conocemos los tiempos que estamos viviendo? En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11, Pablo sigue hablando de este mismo tema. En el capítulo 13, versículo 11 del libro de Romanos dice así: y esto, conociendo el tiempo,
que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12, la noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El énfasis, queridos amigos, en conocer el tiempo que estamos viviendo es que Cristo Jesús viene pronto. Ese es el énfasis de conocer el tiempo. El énfasis es de que Cristo Jesús viene pronto. El énfasis que Cristo Jesús estaba dando cuando estaba con los fariseos y los sacerdotes era que Cristo Jesús había venido, el Mesías prometido estaba ahí delante de ellos. Pero ellos no lo creyeron. Ellos esperaban algo diferente. Ahora el énfasis para nosotros es que Cristo Jesús viene pronto por segunda vez, pero esto será el final. Por eso es importante que nosotros entendamos que se han cumplido los tiempos. Dios nos había dado una serie de acontecimientos que se han cumplido ante nuestros ojos, y acabo de mencionar uno. El otro podríamos decir el aumento de la ciencia, como dice el libro de Daniel, el aumento de la maldad. Vemos cómo el amor se va enfriando, la economía mundial se está colapsando, el aumento de la contaminación ambiental. Estas y otras muchas cosas son señales de los tiempos que Dios había dicho que vendrían a pasar en estos momentos. Mira el panorama mundial alrededor de nosotros y te darás cuenta que algo está sucediendo, algo nos está anunciando. Hay personas que aunque lo aplican de una manera incorrecta, están hablando del fin del tiempo. Aunque no lo enfocan a la segunda venida de Cristo, lo enfocan a la destrucción de la tierra por el ser humano, pero ellos se están dando cuenta que algo está sucediendo, que algo está pasando en este mundo. Es que Cristo Jesús viene pronto. Por eso yo te invito que pongamos atención a lo que Dios nos está diciendo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, donde estuvimos hace un momento, Jesús nos habla de algo muy importante. Dice así, versículo 13 y 14, dice: y por haberse más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. ¿Cuál es la última señal? La predicación del evangelio. La oportunidad que Dios le está dando al hombre de ser salvo. La oportunidad que Dios le está dando al ser humano de que acepte a Cristo Jesús como Salvador personal. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Dios nos está amonestando, nos está hablando a través de los eventos, de los acontecimientos que pasan alrededor del mundo, diciéndonos que se está cumpliendo su palabra. Pero muchos no lo están entendiendo. Muchos pueden decir que va a venir frío. De hecho, los pronósticos a veces del tiempo fallan, pero la palabra de Dios no. Cristo Jesús dijo en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá. Por eso cuando tú escuchas hablar de Jesús, cuando tú escuchas del evangelio, es la oportunidad que Dios te está dando. Es la oportunidad que Dios le está dando al ser humano. Por eso te pregunto, ¿estás entendiendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Los acontecimientos alrededor del mundo los estás tomando como la amonestación, la advertencia, el cumplimiento de la palabra profética de Dios? Por eso Dios en su gran misericordia está permitiendo que todas estas cosas pasen, pero también le está dando al ser humano la oportunidad de la salvación a través de Cristo Jesús, de que creamos en su palabra,
de que creamos lo que Él nos está diciendo a través de los acontecimientos que están pasando, de saber cuál es la oportunidad que tenemos de poder estar con Cristo Jesús en la eternidad. Te pregunto, ¿entendemos los tiempos que estamos viviendo? ¿Entendemos que Cristo Jesús viene pronto? ¿Entendemos que la maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado? Y se ha enfriado también en cuanto a las cosas de Dios. Muchos que estaban esperando a Cristo Jesús ya no lo están esperando. Se están involucrando en el mundo, se están involucrando en otras cosas y están dejando de prepararse a través del Espíritu Santo y de su palabra, de prepararse para encontrarse con Cristo. Esto es serio y muy importante, porque Dios en medio de todo nos está dando una oportunidad. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿conoces los tiempos que estamos viviendo? ¿Entiendes que se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Entiendes que Cristo Jesús viene pronto? ¿Entiendes que Cristo Jesús murió por ti? ¿Entiendes que a medida que pasa la vida se está haciendo más difícil vivir? ¿Más difícil seguir adelante? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el tiempo final, el tiempo que muy pronto vendrá, donde solamente habrá dos grupos. No habrá un grupo intermedio, no habrá un grupo neutral, sino solamente los que adoran a Dios o adoran a la bestia. Pero quiero llamar la atención a lo que Apocalipsis nos habla. Capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué les estaban predicando? El evangelio del reino, la salvación a través de Cristo Jesús, porque Dios hasta el último momento, aunque estén adorando a la bestia, Dios les está dando la oportunidad. Dios les está dando la oportunidad de salvación. Quiere decir que Dios en su paciencia y en su misericordia está esperando que las personas se arrepientan de lo que están haciendo, de la idolatría que están cometiendo de adorar al hombre. La bestia, de acuerdo al libro de Apocalipsis y Daniel, representa un reino, pero también representa a un rey. Quiere decir que al final del tiempo las personas estarán adorando a una persona y un reino, a Babilonia. Todo lo que está fuera del contexto bíblico, pero Dios les está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que conozcan la salvación que tenemos en Cristo. Por eso Jesús te pregunta a ti, ¿conoces los tiempos que estamos viviendo? ¿Conoces que Cristo Jesús viene pronto? ¿Sabes que Cristo Jesús murió por ti? ¿Sabes que Cristo Jesús viene por segunda vez? Quiero pensar que lo has escuchado cantidad de veces, que Cristo Jesús viene pronto, pero tal vez no le estás dando la importancia de vida, porque es Dios el que lo dice, es Dios quien está hablando, es Dios quien nos está diciendo, ¿conoces los tiempos que estamos viviendo? La apostasía está creciendo, el error se está levantando, el espiritismo está tomando una fuerza muy grande. La apostasía, que significa darle la espalda a Dios e ir en contra de su voluntad, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Las personas están más dispuestas a aceptar el espiritismo, a escuchar doctrinas de demonios, a escuchar las voces de los demonios, que escuchar la voz escrita de Dios, la voz a través del Espíritu Santo. Quiero decirte algo, no porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús viene por su pueblo, viene por aquellos. Cada día que nosotros vemos las señales alrededor del mundo,
Cada día que vemos los acontecimientos mundiales de los gobiernos, cada día que vemos cómo la unión religiosa de todas las iglesias se está llevando a cabo, nos están diciendo que Cristo Jesús viene pronto. Porque esas son las señales que la palabra de Dios nos había dicho. El aumento de la maldad, el descenso del amor, la falta de amor hacia las cosas espirituales, la falta de amor entre los semejantes, la maldad en aumento, como dice la palabra de Dios. El mal irá de mal en peor. Los hombres malos irán de mal en peor. Cada día vemos cosas más difíciles que están haciendo al mundo más difíciles. Hoy esta pandemia ha tocado al mundo de una manera muy especial y ha sacudido al ser humano. Está sacudiendo las naciones más poderosas del mundo. ¿Y sabes qué significa esto? Aunque las personas le den un matiz político, que puede ser también político, pero la realidad es que se está cumpliendo lo que Dios dice. El hombre queriendo tomar el control del mundo y ponerse como Dios. ¿Qué vas a hacer? Estamos viendo que Cristo viene. Él lo anuncia. Él lo dijo. Estamos viendo el aumento de la maldad. Estamos viendo cómo la naturaleza, las naciones, los países están luchando. Estamos viendo cuánta cantidad de gente se está muriendo. Porque el diablo está obrando para que no sean salvos. Hoy es importante que nosotros pongamos atención a los tiempos que estamos viviendo. Pongamos atención a través de la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, dice Pedro, en estar atentos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está cumpliendo lo que Dios dice. Se está cumpliendo lo que Dios nos dijo previamente para que nosotros creamos. Por eso Jesús dijo, cuando veáis estas cosas, para que cuando las veáis, creáis, porque se van a cumplir. La palabra de Dios no falla. La venida de Cristo como Mesías se cumplió. La segunda venida de Cristo se cumplirá. Y aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador personal estarán con Él en la eternidad. Hoy yo te invito, en el nombre de Cristo Jesús, que pongas atención a las señales, pero pon atención a través de la palabra de Dios. No solamente de lo que dicen los sabios, los científicos o lo que dicen los medios de comunicación, sino también de cómo lo describe la palabra escrita, de cómo Dios lo está diciendo, de cómo Dios lo está mostrando. Cristo Jesús viene pronto, ese es el gran grito de Dios, porque Él desea salvar a toda la humanidad. Por eso en Pedro dice, el Señor es paciente, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te esté guiando a toda verdad a través de la Escritura. Que los tiempos y eventos que estamos viviendo y experimentando en estos momentos nos ayuden a despertar, nos ayuden a ver que Cristo Jesús viene pronto, que es tiempo de prepararnos, que es tiempo, como dice el libro de Romanos 13, es tiempo de despertar, es tiempo de mirar lo que Dios nos está avisando, lo que Dios nos está anunciando y aprovechar la oportunidad que tenemos para ser salvos en el nombre poderoso de Cristo. Te voy a invitar que inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre amado, gracias por tu bondad, gracias por tu paciencia, gracias por tu palabra profética más segura, Señor. Te pido por cada uno de los que nos han acompañado, por aquellos que verán el video más tarde, los pongo en tus manos y te pido, Señor, que tú los bendigas. Gracias, Señor, gracias porque no estamos en las tinieblas, tenemos la luz de tu palabra, la luz de tus profecías que se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Oh Padre bendito, gracias, y anhelamos ese día glorioso cuando Cristo Jesús venga en las nubes del cielo y descienda con sus santos ángeles
y levante a aquellos, Señor, que han muerto en Cristo, aquellos que murieron confiando en que se encontrarían con Cristo cuando viniera por ellos, y los que estarán vivos hasta ese tiempo, que serán